Bienvenidos a otro episodio de Apaga la luz y escucha. Hoy les traigo una historia que desafía la realidad y toca las fronteras de nuestro entendimiento sobre la vida y la muerte. Nuestra historia comienza en un tranquilo barrio donde los días son silenciosos y las noches aún más. En el tercer piso de un viejo edificio de departamentos vivía Claudia, una mujer que disfrutaba de la soledad de las noches cálidas, observando la escasa actividad en la avenida desde aquel balcón, el balcón de su viejo edificio. Pero su rutina nocturna estaba a punto de cambiar para siempre. Una noche, como cualquier otra, Claudia se asomó al balcón. El reloj marcaba las 11:59 de la noche cuando un autobús sin luces se detuvo frente a su edificio. El motor rugía en silencio, pero no bajaba ni subía nadie del ómnibus. Esto se repitió noche tras noche, siempre a la misma hora. Movida por una mezcla de curiosidad y temor, una noche, Claudia decidió bajar. Al llegar a la puerta, esta se abrió como invitándola a entrar. Un conductor sin rostro le hizo señas para avanzar hacia el fondo del vehículo. Con cada paso que daba hacia el interior, el aire se volvía más frío y pesado. Instintivamente se dirigió hacia el asiento trasero, donde un viejo periódico en el suelo captó su atención. Al levantarlo, vio la fecha de hace exactamente un año y una noticia destacada: misteriosa desaparición de una mujer local. La fotografía debajo del titular era la suya. Al levantar la vista, el reflejo en la ventana del autobús mostraba a todos los pasajeros mirándola. Eran sombras, apenas visibles, pero claramente estaban allí, fijos en ella. El conductor, sin volver la cabeza, murmuró: «Es hora de irnos». A medida que el autobús se alejaba, Claudia sintió como la realidad que conocía se desvanecía completamente. Sabía que no volvería a su departamento ni a su vida anterior. A medida que el autobús se alejaba, Claudia sintió cómo la realidad que conocía se desvanecía. Sabía que no volvería a su departamento ni a su vida anterior. Este autobús, con su misterioso conductor y pasajeros espectrales, había venido por ella, no para llevarla a un destino, sino a un tránsito eterno entre dos mundos. Claudia se había embarcado en un viaje del cual no había retorno. El autobús, con su siniestro conductor y pasajeros sombríos, se deslizaba silenciosamente por las calles vacías de aquella ciudad. A través de las ventanas, Claudia podía ver cómo el paisaje urbano se tornaba cada vez más borroso y distorsionado, como si estuviera siendo absorbido por la neblina de una realidad alternativa. Dentro del autobús, el silencio era casi palpable, solo roto por el zumbido bajo del motor. Los otros pasajeros, figuras apenas discernibles en la penumbra, parecían estar inmersos en sus propios pensamientos, o tal vez ya habían dejado de pensar, quizá hace mucho tiempo. Claudia, intentando encontrar algún sentido en su situación, comenzó a explorar el autobús. Cada asiento parecía contar una historia. Objetos personales yacían abandonados, un guante de una mujer, un libro a medio leer, una pequeña caja de música que aún conservaba un eco melódico. Eran los vestigios de vidas que, como la suya, habían sido interrumpidas. Al acercarse al fondo del autobús, Claudia notó que el vehículo no mostraba signos de envejecimiento o desgaste. Era como si estuviera suspendido en el tiempo, una cápsula que viajaba entre las grietas del mundo de los vivos y algún lugar mucho más oscuro y muy desconocido. Fue entonces cuando el conductor habló de nuevo. Su voz, un susurro apenas audible sobre el ruido de fondo. Cada quien en este autobús ha elegido su momento para subir, consciente o inconscientemente. Y cada uno tiene una parada, designada, aunque no siempre es la que espera. El autobús se detuvo en una estación que no parecía pertenecer a ninguna parte del mundo conocido por Claudia. Era un lugar cubierto por bruma, con luces que parpadeaban tenue y rítmicamente en la distancia. «Es tu momento de decidir», dijo el conductor, mirando por primera vez directamente hacia Claudia a través del espejo retrovisor. Con el corazón palpitante, Claudia se bajó del autobús. La estación estaba desierta y silenciosa, excepto
por el sonido de una vieja campana, una campana de viento que resonaba con cada soplo de aire frío, mientras el autobús se alejaba cada vez más, desapareciendo en la bruma, como un barco en la niebla. Claudia se dio cuenta de que no sentía miedo, sino una paz inesperada. Tal vez este lugar, este limbo entre dos mundos, era donde debía estar, al menos por ahora. Quizás, en algún momento el autobús volvería por ella, o quizás ella encontraría su propio camino a partir de este mundo inexplorado. Y así, queridos oyentes, dejamos a Claudia en su estación desconocida, en algún lugar entre el aquí y el allá. ¿Cuál será el próximo destino? Eso es algo que solo el tiempo, o quizás el próximo autobús, podrá revelar. Cuando dejamos a Claudia, estaba de pie en una estación envuelta en misterio, un lugar entre dos mundos, donde el tiempo y la realidad parecían haberse detenido. Pero, queridos oyentes, las historias que tejen el hilo entre la vida y la muerte, a menudo toman giros inesperados. Mientras la bruma de la estación se disipaba y el sonido de la campana de viento se esfumaba en el aire, Claudia sintió una presión intensa en el pecho, un dolor agudo y penetrante que la sacudió hasta la médula. Y entonces, tan abruptamente como había llegado a aquel lugar, la oscuridad la envolvió. Pero de repente una luz brillante, más intensa que cualquier luz de la estación brumosa, perforó la oscuridad. Claudia abrió los ojos, parpadeando ante la intensidad, y se encontró mirando el techo blanco de un hospital. A su alrededor, el equipo médico del servicio de urgencias trabajaba frenéticamente. Habían logrado reanimarla, devolviéndola a la vida, después de un evento que había detenido su corazón por momentos que parecieron eternos. Con cada respiración profunda y temblorosa, la realidad de su entorno se hacía más clara. Las máquinas a su alrededor pitaban en un ritmo constante, asegurando que el latido de su corazón continuara fuerte. Claudia miró a su alrededor confundida y asustada, pero también infinitamente agradecida. Lo que había experimentado en aquel autobús, en aquella estación desconocida, había sido un viaje al borde mismo de la vida y la muerte. Tal vez, en esos momentos en los que su corazón había dejado de latir, había vislumbrado algo más allá, un lugar donde las almas esperan entre un mundo y otro. O quizás solo había sido una creación de su mente, un sueño febril en los confines de la conciencia. Pero una cosa estaba clara: Claudia había sido devuelta a la vida por razones que tal vez nunca comprendiera del todo. A medida que se recuperaba, sabía que su vida no sería la misma. Había enfrentado su propia mortalidad. Había tocado el velo que separa lo conocido de lo desconocido y había vuelto para contarlo. Así concluye nuestra historia de hoy, queridos amigos. Claudia continúa su vida, tal vez con más preguntas que antes, pero con una nueva apreciación de cada momento. Cada respiración, por el filo de la muerte, encontró un comienzo nuevo. Hasta la próxima en Apaga la Luz y Escucha. Que sus días sean largos y sus noches tranquilas.